¿Querés orar, Carmen? Bueno, Dios, te damos gracias por estar una vez más reunidos en torno a tu palabra. Gracias por bendecirnos, por esta reunión, porque la enseñanza que vamos a escuchar hoy va a ser de nuestro agrado y porque proviene de vos, Dios, y va a ser de mucha bendición y entendimiento para nosotros. Te doy gracias por la gente que pudo venir hoy, por los que están escuchando, y por todo esto te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir tratando acerca de nuestro Señor Jesucristo, como la reunión anterior, que hablamos. Él es el tema de toda la palabra, así que cada vez que hablas la palabra de Dios no podés evitar hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo había compartido en mi estado, ¿no?, que en la enseñanza de hoy veremos la exactitud de la palabra y estableceremos mediante ella la fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tuve un caso, ¿no?, que como que esa manera de hablar que tenemos, de decir que vamos a enseñar la exactitud de la palabra, a veces venimos de tanto, no que la palabra de Dios no sea exacta, la palabra de Dios es exacta, la palabra de Dios es precisa y más exacta y precisa que cualquier ciencia jamás vista. Pero tal vez nosotros como seres humanos tenemos nuestros errores, porque la palabra de Dios es mayor a nosotros. Sin embargo, nuestra competencia, dice la palabra, proviene de Dios, que nos capacitó con ese don de Espíritu Santo en nosotros y nos dio el poder y la autoridad de transmitir esta palabra de Dios que trata acerca de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Eso es lo que, a pesar de nuestros errores y defectos en tal vez expresarnos, en sonar a veces un poco arrogante, me dijo uno, no es nuestra intención esa, sino mostrar la exactitud de la palabra de Dios y empezar a terminar con estas tinieblas que el adversario ha generado, específicamente en este tema, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que, porque ese es el corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo siempre fue el corazón de Dios. El principio de toda la palabra de Dios siempre estuvo en el corazón de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos saber acerca del corazón de Dios, tenemos que saber acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien manifestó y quien manifiesta el poder de Dios, o quién es nuestro Dios querido, amado Padre. ¿Entienden? Y para hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, después de tantas vueltas que le di a esto, tenemos que tener un punto de partida, porque este versículo lo quería mostrar un poco después, pero no podemos empezar sin este verso. Tiene que haber un punto de partida, un punto donde vos tengas una referencia acerca de este nacimiento que ocurrió hace 2023 años aproximadamente. Así que pasemos por favor a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro revelado por el apóstol Juan, por el mismo Señor Jesucristo, capítulo 12, donde le muestra lo que va a ocurrir y lo que ocurrió en este caso, cuando el mismo Señor nació. Capítulo 12, versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 2. Tremendo esto. Esta señal en los cielos fue la constelación de Virgo. La constelación de Virgo, y este es nuestro punto de partida, ocurre entre el 23 del 8 que comienza de cada año hasta el 22 del 9. Así que ahí vos tenés el punto de partida de cuándo aproximadamente nació nuestro Señor Jesucristo. No podíamos evitar este versículo para poder entender toda la enseñanza y para no olvidarnos a partir de este verso, de estos dos versos, cuándo ocurrió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que a diferencia de lo que la mayoría creen que fue un 24 de diciembre, que hoy vamos a ver que eso fue algo netamente imposible, ocurrió cuando se dio la constelación de Virgo. Y esta constelación es tan particular porque fue la única vez que la luna pasó por debajo de los pies de Virgo y las 2 estrellas sobre su cabeza, ¿entiendes? Vestida del sol, como quien dice. Fue la única. Y si hay una ciencia exacta como la matemática, es la astronomía. Esta señal en los cielos que siguieron los Reyes Magos, como decimos mucho, como nos enseñaron mucho, que eran una tribu, que eran la tribu de Magoi, que eran astrónomos. Ellos eran astrónomos, estudiaban los astros y los movimientos de los astros y la exactitud que ellos tenían, como la Tierra giraba en 24 horas, ¿entienden? Las estaciones, cómo se daban, y los cometas, y un montón de cosas. Así que comencemos entonces en Lucas, capítulo 1. Fue una pequeña introducción para tener un punto de partida, para poder entender Lucas, ¿entienden? Porque acá es donde relatan los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas y Mateo son los dos libros que relatan esto. Versículo 5, vamos a comenzar. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Hasta acá vamos a leer. Zacarías era de la clase de Abías, que eran los encargados de ofrecer incienso, entrar al santuario del Señor en su clase. Ahora, ¿qué es esto de su clase? Para poder entender mejor esto, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 24. La importancia que tiene saber el aproximado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es tal que ni siquiera el mundo incrédulo puede negar.
crearlo. Fíjense que hoy todo es antes de Jesucristo o después de Jesucristo. En todos los países prácticamente en el mundo, nuestro Señor Jesucristo cuando nació de María, ¿no es cierto?, hasta que murió, resucitó y ascendió a los cielos, marcó un antes y un después, impactando con la palabra de Dios, porque Él representó la palabra de Dios. Él vino a ser la palabra de Dios hecha carne. Él fue quien mostró el corazón de Dios y lo sigue haciendo. ¿Entienden? Hoy como Señor de señores y más aún Señor de los que creen. Los que no creen, bueno, se van a llevar una sorpresa cuando Él retorne. Pero acá, capítulo 24, versículo 10, a ver, dice, la séptima a Cos, la octava a Abías. Abías era la clase de Zacarías que estaba por entrar en el santuario a ofrecer incienso. Pero si ustedes leen en el versículo 7 dice, la suerte tocó a Jovial, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías y así sucesivamente. Esa suerte representaba que la primera semana tocaba a una clase, la segunda a otra clase, la tercera a otra clase, la cuarta a otra clase y la octava le tocaba a la clase de Abías. La octava semana. Si ustedes leen en el versículo 18, dice, y la vigésimo tercera a Delaía y la vigésimo cuarto a Masías. Bastante raros los nombres, ¿no? Sí. Había 24 semanas que ocurrían, ¿entienden? 24 tiempos o 24 suertes. Quiero leerles algo acerca de esto. Dice así, en la práctica judía posterior, el número de los 24 tiempos, turnos o suertes, o semanas, estaba basado en el calendario lunisolar. Lunar, de 48 semanas, con cada curso sirviendo por semana a la vez y por lo tanto 2 veces al año. El calendario de ellos tenía 48 semanas y es un calendario lunisolar. ¿Por qué? Porque está basado en los ciclos de la luna y del sol, porque el día termina y comienza en el ocaso del sol, cuando cae el sol, ¿no? No es como nosotros. Y cada mes comienza con la luna nueva. ¿Entienden? Cada luna nueva se da entre mitad de cada mes nuestro, más o menos. Hoy por hoy, un poco más, un poco menos. Siempre fue. Este sería el calendario, quiero que vean acá, el calendario judío. Y ustedes van a ver que Nisan, el primer mes del año judío, daba entre marzo y abril de nuestro calendario, ¿no? ¿Vieron? Tremendo esto. Vayan pasándose mientras yo muestro esto. Al ser 24 semanas los ciclos, ustedes van a notar, Nisan es cuando se festeja la Pascua ahí, los panes sin levadura y otra fiesta más. Este termina este 24, los primeros 24 turnos terminan en el mes de Elul,
y nuevamente comienza en Tishri. Los turnos. 2, 4, cumpliendo con las 48 semanas del calendario judío, terminándolo en Adar, para nuevamente comenzar en Nisan. ¿Vieron? Tishri, le comento, como Nisan, son los meses que tienen las fiestas más importantes. Tienen la Pascua, los panes sin levadura y las primicias en Nisan. Y en Tishri tienen la Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón y de los tabernáculos. Esas tres fiestas se dan en Tishri y en Nisan. Son fiestas importantes y que cada una tiene su significado. Por ejemplo, en Tishri, ¿no?, que se da en septiembre, septiembre-octubre, la fiesta de las trompetas representaba, se cree, y muchos eruditos creen y predican, que fue cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Ahí comenzó el mundo, en Tishri. Después Dios cambió el primer mes del año a Nisan, representando a la Pascua, lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, ese gran Cordero Pascual. Fíjense que los 24 turnos terminan y comienzan en Nisan y en Tishri. Qué tremendo, ¿no? Porque son las tres fiestas más importantes que ocurren en esos 2 meses. Sin embargo, ahí vimos los 48 turnos, ¿no? ¿No es cierto? Sin embargo, quiero leerles un poquito acerca. El calendario judío tiene un mes bisiesto, no un día, el año bisiesto de ellos se da un mes. ¿Por qué? Yo le voy a explicar ahora por qué. A diferencia de nuestro calendario, que cada 4 años tenemos un año bisiesto y ocurre un día más, el 29 de febrero, en el año bisiesto, en el calendario judío, que ocurre 7 veces en el ciclo de 19 años, tiene 13 meses en lugar de 12 meses usuales. Un mes más tiene. Y vamos a ver por qué. ¿Cada cuánto? 7 veces cada 19 años. 7 veces ocurre en 19 años. O sea, más o menos en 2 años y pico ocurre un año bisiesto más en el calendario judío. ¿Entienden? Esto es para que el año judío, que está basado en el ciclo lunar, permanezca alineado con las estaciones solares. ¿Entienden? 12 meses lunares hacen un total de 354 días, o sea, 11 días menos que el ciclo solar tiene, 365,25 días. El mes que se agrega se llama Adar 1, que es el último mes del calendario judío, y se inserta antes del mes de Adar 2, que solamente en los años bisiestos se llama Adar 2. ¿Entienden? Fíjense, 354 días tiene el calendario judío, dividido 12, que son 12 meses, da un total de 29,5 días por mes. Dividido 4, porque básicamente cada mes tiene 4 semanas, da un total de 7,375 o 3/4 de día por semana. Por 48
que serían las 48 semanas, da un total de 354 días, que es el calendario judío. Por ende, falta 11 días, que ellos cada 2 años y pico lo tienen nuevamente en ese mes que se agrega en el año bisiesto. ¿Entienden? ¿Vieron la exactitud de esto? Por eso acá, por ejemplo, si ustedes notan, cuando termina en Adar y comienza en Nisan, hay un espacio y ahí dice Adar 2 sería, ¿entienden? Ese quedaría como el mes que corresponde al año, y este Adar, o yo estoy poniendo mal el dedo acá, sí, Adar, este sería el Adar 1 que se agrega en el año bisiesto judío. Tremendo, ¿no? Esto es algo fantástico porque la exactitud que tiene el calendario judío es bastante precisa, como quien dice. Precisa. Tremendo. Ya leí 5 años bisiesto, tengo que ir al 6, ¿no es cierto? Así que vamos a seguir leyendo, volvamos a Lucas para ver, porque estos son los acontecimientos previos. Lo que nosotros estamos haciendo es ubicarnos en el tiempo, Lucas 1, para que cotejemos la fecha de que nuestro Señor Jesucristo nació aproximadamente. Hay muchos eruditos que dan una fecha exacta. Yo, por ejemplo, no llegué a la fecha exacta esa, honestamente hablando, porque bueno, no encontré los datos por mi cuenta, como quien dice, porque a mí me gusta revisar todo lo que presentan. Es la costumbre y tiene que ser la costumbre de cualquier creyente revisar todo lo que presentan. Inclusive lo que yo estoy presentando es bueno que revisen, porque uno trata de enseñar la palabra de Dios, pero puede cometer equivocaciones. ¿Entiendes? Uno es un ser humano. La palabra de Dios no tiene equivocaciones, no tiene error. La palabra de Dios sí es exacta y precisa, pero nosotros a veces no. Nosotros tenemos nuestros defectos, nuestros errores, pero hacemos lo mejor que podemos para presentar en bandeja de plata esta maravillosa palabra de Dios. Así que el versículo 10, vamos a continuar leyendo. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, que entró Zacarías, ¿no es cierto? Y se le apareció un ángel del Señor a este Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínate vos, nunca se nos apareció un ángel a nosotros todavía. No tuvimos esa bendición todavía, pero si se te apareciera el mismo estado de Zacarías, seguro, o más o un poco menos, pero por ahí nomás vamos a andar. Así que no es de sorprender que este Zacarías se haya turbado. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Tremendo. Porque tu oración ha sido oída, le dice. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un nombre y llamarás su nombre Juan. Este fue Juan el Bautista. Tremendo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue alguien tremendo. Nuestro Señor fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que imagínense, Él vino a anunciar el camino del Señor. A nuestro Señor
le bajó el don de Espíritu Santo representado como paloma cuando él fue bautizado. ¿Se acuerdan que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia? Así que fíjense en la potencia que iba a tener este hombre, hablando bien y pronto la palabra de Dios, como quien dice. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él vino a llamar al arrepentimiento y a anunciar la senda del Señor. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjate lo que le dice el ángel acerca de este hombre, ¿no? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremendo que iba a ser. Si leyeron sobre Elías, léanlo. El poder de Elías, le dice el ángel, iba a tener este hombre. Elías fue un hombre, dice la palabra, con pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente, y durante 3 años no llovió. Y volvió a orar y llovió. Así de poderoso y de creyente era Elías. Y así también hizo un sinfín de cosas Elías. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Se olvidó totalmente de Abraham, Zacarías. ¿Entienden? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por sueña y permaneció mudo, dice la palabra. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Acá es cuando ocurre que María concibe del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, al 6º mes. Fíjense lo que dice después de que se desarrolla la charla entre el ángel y María. María le dice: hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Tremendo corazón de María. En el versículo 36, el ángel le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Tremendo. Fíjense los datos que nos da la palabra de Dios. Zacarías entra a la 8ª semana, se encuentra con el ángel Gabriel, le da esta noticia, termina su ministerio, termina esa semana, se va a su casa, concibe, ¿me entienden? Y al 6º mes se le aparece el ángel Gabriel a
María, para que conciba o para que sea fertilizada por el don del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Que es embarazada, como quien dice. Lo que nosotros no tenemos que olvidarnos es la señal en los cielos, porque ahí nosotros tenemos que contar para atrás. ¿Entienden? Fíjense. Quiero que vean esto. Se me perdió el 8. Quiero que vean esto en el calendario. Ustedes van a ver ahí que yo puse desde Nisan hasta Elul las 24 semanas. De 2 en 2. 2 semanas, 2 semanas. ¿Vieron? De 2 en 2. La octava semana, si esta octava semana hubiera ocurrido desde Tirri, hubiera terminado a mediados de noviembre. ¿Entienden? Su ministerio. Zacarías. Más o menos Zacarías se calcula que una semana por ahí volvió a su casa. Y en la siguiente semana su mujer quedó embarazada. Eso es lo que se calcula. O sea, que ustedes tienen principio de diciembre, los primeros días de diciembre, hubiera quedado embarazada Elizabeth de Juan el Bautista. Ahí vienen diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y se le presenta al sexto mes el ángel Gabriel a María, la cual queda embarazada del don de Espíritu Santo y va a ser madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En junio. El embarazo ocurre 9 meses, así que vamos a seguir a ver si calza para septiembre, que entra en la constelación de Virgo. ¿Viste? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, prácticamente. Quiero decirle que marzo acá en el oriente es verano todavía, porque es los primeros días, ¿no es cierto? Pero allá acá en el occidente, perdón, es verano todavía. Pero allá en el oriente, en Belén, donde nació nuestro Señor Jesús, es invierno. Invierno. Y esto, si la octava semana, contando desde Tirri, que entró el sacerdote Zacarías, hubiera sido esta, nuestro Señor hubiera nacido en marzo en la constelación de Piscis, prácticamente. Invierno. Y este último caso sería contrario a la palabra, porque en invierno no es época de pastar como describe la palabra en el nacimiento de nuestro Señor, y mucho menos dejar al ganado u ovejas de noche pastando mientras los pastores hacían vigilia, porque hay un frío terrible. ¿Entiendes? No hay pasto, como dice Lucas 2:8. Vamos a leer un poquito Lucas. Ahí nomás en el capítulo 2. Capítulo 2. ¿Dónde está el capítulo 2? Versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Y aquí se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó y el resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque hoy he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Vieron? Era época de pastar y en invierno eso no se da. No se da. ¿Entienden? Es totalmente contrario. Pero, si la octava semana hubiera ocurrido y ocurrió, digo bien, ya, cuando comenzó el año en Nisan y se cuenta de Nisan, esta hubiera terminado, ¿no es cierto?, en Iyar, el mes Iyar, a mediados de mayo. ¿Vieron? Así que se calcula que una semana él se fue a su casa y en la próxima semana Elizabeth quedó embarazada. Y esto, si bien muchos piensan que es una suposición, yo les digo que no es ninguna suposición, porque la constelación de Virgo, que marca la fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor, que aparece en Apocalipsis, es real. Ocurrió. Y si hay una ciencia, entre las ciencias bastante exacta, es la astronomía como las matemáticas. En la astronomía, las tablas astronómicas siempre son exactas. La Tierra gira en 24 horas, en 365 días al año. La Luna cada 24 horas recorre, cada 12 horas está recorriendo. Las estaciones se dan cada 3 meses. Los astros tienen exactitud. ¿Entienden? Hay exactitud. Ustedes saben, hace un tiempo yo bajé un programa de computadora que se llama Celestial. Y busqué esta señal. Sin embargo, como no manejo bien este programa, no llegué a esta señal, pero sí llegué a la señal de la estrella de Belén, cuando nace nuestro Señor Jesús, que después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando llegan los Reyes Magos. ¿Entienden? Porque los Reyes Magos no es que vieron la señal y al otro día estaban en Belén. Ellos tenían aproximadamente miles de kilómetros para recorrer. Se comunicaron como por WhatsApp. Che, ¿viste la señal? No había WhatsApp ahí, ¿viste? Así que tuvieron que haber pactado anteriormente. No sé cómo habrán hecho ellos para volver a juntarse, a armar una caravana y al año, más o menos, llegar después del nacimiento del Señor. Por eso dice la palabra que Herodes mandó a matar a los chicos de 2 años para abajo. ¿Eh? Porque no era ya un recién nacido. Pero esa señal que vieron ellos, o sea que siguieron, es una, le digo, es una diversificación de la señal de Virgo. Ya la madre con el hijo sentado en el regazo, representando un niño de 1 año y algo, que después vamos a ver en otra enseñanza esto más exacto. Yo voy a traer la constelación, la figura de la constelación, y ustedes van a ver exacto, pero el dato sí les voy a dar. Esta constelación está representada en el libro de Bullinger, E.W. Bullinger, en el libro de El testimonio de Dios en las estrellas, que escribió, donde habla acerca de que nosotros conocemos 12 constelaciones, ¿entienden? Pero en sí esas 12 tienen varias fases, y él muestra que existen 80 constelaciones, de las cuales 40 prácticamente se perdió el conocimiento y 40 él da a conocer. Así que fíjense la cantidad de conocimiento que trae de la palabra de Dios, porque la constelación es la palabra de Dios, fue escrito en las estrellas antes que nada. Y estamos hablando de 40 constelaciones. Tremendo esto. Esto es algo tremendo. Así que, ¿cómo quedamos acá? En Iyar.
termina la semana Zacarías, mitad de mayo más o menos, y terminando mayo, Elizabeth queda embarazada. Y ahí tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Al sexto mes, después del sexto mes, se le aparece embarazada el ángel, los primeros días de diciembre, ¿viste? Se le aparece el ángel a María, diciembre, ¿vieron? Y ahí contaba enero hasta septiembre, tener 9 meses. Es necesario que diga enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Un embarazo de 9 meses. Hay que tener una fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que nació, que esta constelación ocurrió un 11 de septiembre, que sería algo maravilloso porque justamente el Día del Maestro acá en la Argentina. Y qué mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy tan seguro de eso porque la verdad que no logré identificar la constelación esa en este programa. Pero voy a seguir persistiendo, ustedes saben. La palabra de Dios es así de exacta. Y si hay algo importante en la palabra de Dios, siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Siempre fue nuestro Señor. El plan de Dios siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Así que te digan que si nació en diciembre o si nació en noviembre no tiene importancia, es una mentira del diablo. Déjenme decirle que para Dios es muy importante su Hijo. Y si no, vamos a ir a Filipenses, por favor. Capítulo 1. Perdón, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Por cuánto tiempo vamos? Ya estamos terminando, así que yo sí creería que que nuestro Señor nació en septiembre, en los primeros 15 días de septiembre, donde ocurre la fiesta de las trompetas, que también representa la entrada del rey, la venida del rey, el nacimiento del rey, el retorno del rey, como quien dice. 8 menos 5, pero empezamos. Así que le daría 15 días de margen. Pero fíjense la importancia que Dios le da a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Sabemos que Jesucristo nació hace 2023 años, más o menos aproximadamente. Así que, ¿por qué dice primogénito? Porque primogénito en su mente, el primero en la mente de Dios. Entendemos mucho de nosotros que en la mente de Dios lo primero que ocurrió fue nuestro Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense la importancia que Dios le dio a nuestro Señor. Y Él es antes de todas las cosas. Si vemos la historia, esto no coincide, pero en la mente de Dios sí coincide, porque fue su plan. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él fue el plan de Dios, porque Dios ya sabía que iba a tener que reconciliar. Ya sabía
que iba a tener que reconciliar. Así que es muy importante la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. No fue un 24 de diciembre como acostumbramos ver. 24 de diciembre, quiero decirle que son fiestas paganas e idólatras. Y han marcado la vida de las personas, llevándoles a la idolatría, a festejar el nacimiento de un Dios pagano. Y no de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el engaño del diablo. El engaño es así. Es algo que vos no ves, no te das cuenta. Cuando ya estás ahí, no pensé que era así. Eso es el engaño. Porque si te dice te voy a engañar, pues no le vas a creer. Te pinta el árbol de Navidad, todos los juguetes, todo el Papá Noel y el amor y el sentimiento y la sinceridad. Y la sinceridad no es garantía de la verdad, como decía el doctor Wilber. La gente sincera, él decía, fue la que más me engañó a mí, porque son sinceros, ¿entienden? Pero no es garantía de la verdad. Te está llevando a un Dios pagano y no al Señor. Y si nosotros queremos saber de Dios, tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que podamos ver acerca de Él para poder entender el corazón de Dios, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Debemos hacernos cargo de esto. Por más sentimientos involucrados que haya, Dios y su palabra es mayor. A quien más le debemos en esta vida es a Dios. Y si vamos a hablar su palabra y a predicar su palabra, debemos también practicarla así tal cual es. Nosotros festejamos el nacimiento de Jesucristo en este mes de septiembre. Y le damos gracias a Dios de que hubo una mujer una vez de la que Él nació y pudo venir y redimirnos de este maldito mentiroso el diablo, que mantiene al mundo bajo suyo, como dice Primera de Juan. Quiero que lean esto, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. ¿Entienden? Eso es lo que ha logrado este maligno. Es maligno. 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque tratamos de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos porque Él nos lleva a Dios. Él es el camino a llegar a Dios. No hay otro camino. No hay esa Navidad de los árboles. No. Jesucristo nació en un pesebre. ¿Entienden? Era pobre al momento de su nacimiento. Cuando le circuncidan a Él, si ustedes leen, la manera que ellos presentaron la ofrenda para circuncisión era, ellos presentaron pescado y panes, creo, y era porque no tenían un cordero o un toro para presentar, porque estaban mal económicamente, hasta que vinieron los Reyes Magos, que decimos nosotros, la tribu de Magoy, que era una caravana de élite, una caravana que representaba una élite de la nobleza, que le trajo oro, incienso y mirra, y ahí ellos se pudieron establecer e irse a Egipto, huyendo de este Herodes, que mató a todos los chicos menores de 2 años. ¿Entienden? Y ahí él tuvo su educación. Y con eso él pudo aguantar su ministerio, que duró 1 año. Actualmente usamos el calendario gregoriano.
sistema para medir el paso del tiempo y que tiene su origen en Europa siendo impuesto, quiero que escuchen esto, por el Papa Gregorio XIII en 1582, sustituyendo al calendario juliano que se utilizaba desde Julio César del año, creo, 325 después de Cristo. ¿Entienden? En este calendario hubo un error prácticamente de, ustedes pueden investigarlo esto por internet, 300 años y después de 3 días. Y se dieron cuenta después de 200 años que impusieron este calendario, ¿no? Hay enseñanzas en la página de Palabras sobre el Mundo sobre esto, pueden buscar. Y después de 3 años, perdón, y es por ese motivo que dijeron que nuestro Señor Jesús vivió hasta los 33 años. ¿Entienden? Le acomodaron cuando se dieron cuenta. 33 años. La edad de Cristo, 33 dicen. Eso también es una mentira porque fue para simplemente corregir el error que ellos tuvieron en el calendario, porque nuestro Señor, como dice la palabra, vino a predicar el año agradable del Señor. Y si murió la Pascua, comenzó una Pascua anterior. Ese fue el año. Un año duró su ministerio y nuestro Señor habrá fallecido, si nació alrededor de septiembre, 31 años y algo habrá tenido. Porque él tenía más o menos 30 años cuando comenzó su ministerio. Así que esto es lo que hoy tenemos. Bueno sería que por ahí, si alguien desea que escuche esta enseñanza, que la transcriba y agregue más datos, figuras, en Word, como dicen. Yo no soy tal vez muy bueno escribiendo al expresarme, ¿no? Me expreso, como verán en este cartelito que puse. En la enseñanza siguiente veremos la exactitud de la palabra y tengo esa... ¿Por qué? Venimos del doctor Wilber, que vino y marcó un hito en el siglo XX, que metió tanto de nuevo al enseñar la palabra, y él tenía la palabra y nada más que la palabra, y él tenía esa convicción de que él hablaba la palabra. Y a veces, bueno, cometemos nosotros errores, no porque la palabra tenga errores, sino porque nosotros entendemos mal algo, ¿vieron? Pero él tenía esa convicción y hace más de 30 años que venimos con esas enseñanzas. Y bueno, tenemos esa costumbre de dirigirnos y no es que querramos ser arrogantes o soberbios, sino que queremos tener ese denuedo para poder servir esta palabra de Dios, porque verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Entienden? Y tenemos la autoridad dada por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios. ¿Entienden? Y a pesar de nuestros errores y defectos, venimos acá, mucho de lo que estamos, a meterle el pecho a la bala, como quien dice, porque la mía es mucha, como dice la palabra, y los obreros de valor son pocos. Así que más allá de esto, confiamos en Dios, confiamos en ese don, en ese poder que tenemos en nosotros, dado por nuestro Señor, y obviamente en nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, por la gente que va a escuchar esta enseñanza, porque podamos seguir aprendiendo de tu palabra mediante nuestro Señor, y que Él continuamente nos esté enseñando tu palabra, como dice Efesios, si habéis sido enseñado por el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, así dice Efesios. Gracias te damos por la posibilidad de tenerlo a Él, que nos guía mediante tu palabra. Gracias te damos por tener este maravilloso don en nosotros, para poder conectarnos con vos, orarte perfectamente, hablar en lengua, poder manifestar Espíritu Santo,
y poder ser inspirado en este Espíritu Santo para poder ver la exactitud de tu palabra y más específicamente con respecto a este maravilloso tema del nacimiento de tu amado Hijo, a quien entregaste por nosotros, nuestro hermano mayor y Señor, a quien amamos con todo nuestro corazón. Gracias por poder estar juntos con Él cada vez que nos reunimos en su nombre para agradarte así a vos y para ser aprobados por vos y no por los hombres, porque gloria de hombre no buscamos, sino la gloria tuya, Padre, que nos bendice y nos edifica y nos hace crecer continuamente con el crecimiento que vos das mediante nuestro Señor. Y en el nombre de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente. Amén. Amén.